les damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes y en particular a Editorial Jusvaires, que elige nuestra casa para realizar la presentación de la Convención de Belém do Pará y del libro Violencia de Género contra las Niñas y Mujeres con Discapacidad. Desde Fundación El Libro saludamos a los miembros y autoridades del Consejo de la Magistratura y del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Participan de esta presentación Genoveva Ferrero, secretaria de Administración General y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Cecilia Segura Ratagán, directora general del Centro de Justicia de la Mujer; Dominique Cantor, validadora de la guía por la Fundación Visibilia; y Alejandra García, coordinadora general de Editorial Jusvaires, quien tiene la palabra. Les brindamos a todas un aplauso para recibirla. Bueno, buenas tardes. Enorme panel la verdad es que muy contentos desde Editorial Jusvaires en hacer esta presentación, que para nosotros no es una presentación más, ninguna es una presentación más, porque nosotros venimos a la Feria del Libro todos los años a mostrar lo que hacemos, pero hay presentaciones que de algún costado nos interpelan más, y este es uno de esos casos. Lo que estamos presentando, como acaban de decir, es la Convención de Belém do Pará y la recomendación número 4, ambas adaptadas a lectura fácil. Dominique después que hizo esta validación, nos va a contar. Quiero decirles que este trabajo es el resultado de un esfuerzo conjunto entre la Fundación Visibilia, la OEA y nuestro Poder Judicial, y nosotros desde Editorial Jusvaires como parte de este Poder Judicial que nos enorgullece. Como todos saben, la Convención de Belém do Pará fue adoptada por la OEA en 1994 y en 1996 por nuestro país a través de una ley, la 24632, si mal no recuerdo, sí, efectivamente. Y es uno de los tratados por ahí más importantes de la región. ¿Por qué? Porque define la violencia contra la mujer en un sentido amplio, como una violación a los derechos humanos concretamente, y esto fue muy importante en ese momento. Ya hoy nadie discute eso, pero en aquel momento las más grandes, no mis compañeras de panel, sino las más grandes, vivimos esto. Yo ya era madre incluso de mi segunda hija y vivimos esto como con mucha euforia. Les decía que, bueno, no solo, sino que reconoce derechos fundamentales como el derecho a la vida libre de violencia, el respeto a la integridad física, psíquica, moral, a la libertad y seguridad personal. Y para que estos derechos no queden solo en un plano declamativo, los estados asumen el compromiso de trabajar en políticas de educación y sensibilización. Y esto es parte de esa política, en este caso asumida por nuestro Poder Judicial. Bueno, después, tenemos la recomendación 4, especialmente relevante hoy, porque aborda la violencia contra niñas y mujeres con discapacidad desde una perspectiva interseccional. ¿Por qué? Porque significa entender al género y a la discapacidad que se combinan y que generan situaciones de vulnerabilidad específicas. Yo creo que adaptar estos dos instrumentos de los que hablaba a lectura fácil no es simplemente aplicar una técnica. O
sea, sí aplicamos la técnica de lectura fácil, pero básicamente es una herramienta concreta de transformación social. Y esto es lo que hay que tener en cuenta con estos instrumentos adaptados a lectura fácil. Porque justamente al hacer accesible estos contenidos no solo cumplimos con estándares internacionales, sino también con una obligación mucho más profunda, que es educar, prevenir, sancionar y erradicar la violencia. Así que muchas gracias por estar acá y espero que reciban este material con el mismo entusiasmo como lo recibimos nosotros en Editorial Husvaires. Muchas gracias. Ahí. No recibo. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta presentación. Muchísimas gracias por invitarme a todas las organizadoras y también muchísimas gracias por esta iniciativa que tuvo Genoveva. Ella siempre impulsa este tipo de iniciativas, las lleva adelante, las desarrolla y las implementa. Y en este caso lo hizo en conjunto con el Observatorio de Discapacidad, acá la veo a Lucía Burundarena, que también le agradezco la invitación, en alianza con Visibilia y por supuesto siempre con el apoyo de la editorial Husvaires, que siempre está empujando todas estas iniciativas. Y no puedo no hacer ningún comentario, perdóname Alejandra García, y felicitarte públicamente por ser la primera mujer que preside el Colegio Público de la Abogacía en una elección que tuvo mucha representación, que fueron muchas personas a votar. Para nosotros además es una alegría que seas vos, porque conocemos tu trayectoria en los derechos humanos y sabemos que nos vas a representar también y que vas a representar y defender los derechos de las mujeres como lo hiciste siempre. Así que felicitaciones y una alegría enorme, no podíamos no decirlo, más allá que no es el tema que nos convoca hoy. Bueno, yo voy a intentar no repetir, siempre es difícil, sin repetir y sin soplar, no decir lo que otros dijeron cuando hablamos sobre este tipo de temáticas. Y lo que sí quería señalar es que estos dos documentos, tanto la Convención como la Recomendación General número 4, son dos documentos fundamentales para la protección de derechos y para orientar respuestas estatales que estén vinculadas con la violencia de género. Y voy a intentar señalar como muy brevemente cuáles son las cuestiones que, a mi entender, le dan relevancia a estos dos instrumentos. Para empezar, voy a empezar con la Convención Belén do Pará, no voy a decir lo que ya Alejandra señaló, pero sí quiero decir algo que generó un impacto muy importante, que es que fue el primer tratado vinculante en el mundo. Antes, que específicamente, además de ser el primer tratado vinculante, que específicamente trata la violencia contra las mujeres. Antes no había ningún instrumento internacional que generara o que estableciera esta fuerza obligatoria de los convenios. Otra cuestión que hace que sea fundamental la Convención es que, bueno, algo que ya dijo sí Alejandra, es que reconoce la violencia contra la mujer como una violación de los derechos humanos y fundamentales y de sus libertades fundamentales. Además hay algo que establece la Convención o que reconoce, que es que las relaciones, o sea, que la violencia es una manifestación de relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres y mujeres. Y esto es muy significativo y fue muy significativo en su momento, porque lo que hace es sacar las situaciones de violencia del ámbito privado y lo lleva y lo ubica en un problema estructural de derechos humanos. Recordemos que en ese momento, cuando se pensaba o se conceptualizaba la violencia de género, en realidad no se conceptualizaba de esa manera, pero cuando se hablaba de violencia se la pensaba como algo que pertenecía al ámbito privado, que era un conflicto privado y en todo caso de seguridad pública. Otra cuestión que también establece esta convención y que rompe con prejuicios previos es que la violencia es
algo que trasciende todos los sectores de la sociedad, independientemente de la clase, del nivel de ingresos, de la raza, de la etnia, del nivel educativo. Y que además esta violencia erosiona por eso mismo, porque trasciende toda la sociedad, las bases de esa sociedad. Y esto es importante porque en ese momento se consideraba, o porque rompe los prejuicios que vinculaban la violencia con cuestiones de marginalidad, que estaba ubicada en sectores de marginalidad o de pobreza. Bueno, otra de las cuestiones que señaló, que me parece fundamental para volver a destacar, es que la Convención señala que las mujeres, y es la primera vez también que se señala esto en una convención, que las mujeres, explícitamente, que las mujeres tienen el derecho de vivir una vida libre de violencias. Y esto implica dos cuestiones fundamentales. Primero, que condiciona otros derechos. Si no vivimos libres de violencias, hay otros derechos y libertades fundamentales que están consagrados en nuestros tratados internacionales y regionales que se ven afectados. Y por otro lado, incluye el derecho a vivir una vida libre de todas formas de discriminación y de estereotipos que estén basados en la subordinación. Un poquito más rápido. Voy a señalar dos cuestiones más. Primero, que se define el concepto de violencia por primera vez también en un tratado, y al establecer que esta violencia es una violencia estructural de derechos humanos, lo que habilita es a plantear la responsabilidad del Estado. Y en la Convención se establece, y esto tiene fuerza obligatoria, que el Estado tiene, por un lado, obligaciones jurídicas claras, y que estas obligaciones jurídicas claras tienen determinado para erradicar, sancionar y prevenir la violencia, y que estas obligaciones tienen determinadas formas de cumplimiento. Por ejemplo, hablan de la debida diligencia reforzada, que tiene que ver con la velocidad, la eficacia de los recursos que se destinan, y además plantea el enfoque integral e interseccional que comentaba Alejandra respecto a todos los ámbitos que tienen que ponerse en juego para resolver este problema estructural, ¿no? La educación, la justicia, la salud, y cómo las distintas discriminaciones y desigualdades se potencian y hacen que sea mucho más compleja la violencia, y por eso hay que pensarla en términos de interseccionalidad. Y por otro lado, los estados se comprometen, y esto sí, me parece un avance muy importante, adoptar medidas, bueno, las otras también, adoptar medidas concretas vinculadas con los marcos normativos, con programas, con dispositivos que favorezcan el acceso a la justicia, como por ejemplo servicios especializados, como por ejemplo el Centro de Justicia de la Mujer, que hace un abordaje especializado, integral, integrado, y que tiene que ver con estas concepciones que empezaron a instalarse en el mundo y que habilitaron la creación de estas modificaciones, como otras, ¿no? También la Convención Belén do Pará fue un poco madre de la Ley 26.485 de Protección Integral de la Mujer, que incorpora tipos de violencia, se utilizó para fundamentar el femicidio, ¿no? La tipificación del femicidio, entre otras cuestiones que no voy a desarrollar por una cuestión de tiempo. Y en relación a la otra recomendación, en realidad la recomendación general número 4, que es una recomendación del MESECBI, que es el mecanismo de seguimiento de la Convención Belén do Pará. El mecanismo lo que hace es evaluar el grado de cumplimiento de la Convención. Tiene un comité de expertas independientes, este mecanismo, que entre otras cosas lo que hace es emitir recomendaciones. Entonces, después de la ronda de evaluación de los estados, cuando hay temáticas como esta que tienen una importancia muy general y una persistencia en los distintos estados, establece recomendaciones generales. Bueno, un paso fundamental para visibilizar y profundizar y operativizar la Convención de Belén do Pará en un grupo históricamente invisibilizado como son las mujeres y niñas con discapacidad. El documento es muy amplio, tiene muchos elementos, realmente es muy interesante y muy rica la recomendación. Yo quiero señalar solamente 5 aspectos en relación a esta recomendación que me parece que sería importante compartir con ustedes hoy. Primero, dice que como consecuencia de la intersección entre género y discapacidad, las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan formas específicas y agravadas de violencia. Que esto incluye restricciones a los derechos, negación de la capacidad jurídica, la reproducción de prácticas institucionales que profundizan las desigualdades, entre otros.
Después identifica estas violencias, algunas de estas violencias específicas e invisibilizadas. Y esto es importante porque muchas de estas suelen quedar por abajo del radar de los estados, ¿no? Como las institucionalizaciones forzadas, las esterilizaciones forzadas, la violencia obstétrica, las barreras para denunciar. Y establece dos. La tercera es que establece obligaciones reforzadas. Así como la violencia se vuelve agravada, bueno, también el Estado tiene que generar medidas urgentes, precisas, rápidas, eficientes, de manera reforzada para poder combatirla. Y la cuarta es que establece la accesibilidad integral como una obligación jurídica, no es una práctica recomendada. O sea, que la accesibilidad física, comunicacional, cognitiva y procedimental es obligatoria. Y también establece que es importante generar información en formatos accesibles y taxativamente menciona en lectura fácil. Importante que estos documentos estén en lectura fácil. Y la quinta y la última es que introduce un concepto nuevo que es referido a ajustes procesales. No ajustes de procedimientos, sino ajustes procesales que tienen que ver específicamente con garantizar el acceso a la justicia, y que son pequeñas o no, depende, pero son adaptaciones específicas del proceso judicial para casos de violencia de género donde haya niñas y niñas con discapacidad y que están enfocados en garantizar que puedan tener participación durante todo el proceso en condiciones iguales y que no sean revictimizadas. O sea, que tanto la Convención Belén do Pará como el BSECPI reconocen y establecen que la accesibilidad cognitiva es una obligación jurídica, es una obligación de derechos humanos, sobre todo en género y violencia, y que es una condición necesaria para poder acceder a la justicia en igualdad de condiciones. Además, promueve que se comprendan estos instrumentos para aquellas personas para las que están destinadas, para todas las mujeres y no solo para algunas. Además, permite reconocer situaciones de violencia y permite que haya una información que permita tomar decisiones autónomas y más independientes, independientemente de terceros. Por último, es una herramienta de igualdad que permite visibilizar violencias que son históricamente naturalizadas y eso facilita que las personas se puedan acercar, están en esta situación, se puedan acercar a pedir ayuda, a realizar denuncias, a exigir protección. Y por último, permite remover barreras cognitivas que excluyen a algunas mujeres y de esta forma hacer que el sistema de administración de justicia esté más cerca de aquellos que lo necesitan. En este contexto donde tanto la agenda de discapacidad como la agenda de género atraviesan una situación de adversidad, o podemos decir un escenario desafiante, para utilizar los términos, me parece que generar estas publicaciones no es solo brindar un instrumento técnico, sino que es un compromiso ético y político con la accesibilidad, con los derechos de las mujeres y con los derechos humanos, así que felicito y agradezco la posibilidad de estar compartiendo este momento con ustedes. Muchas gracias. ¿Quieres hablar vos, Dominica, ahora? ¿Las dos días? No, hablamos primero. ¿Solo primero? Vale, está todo bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. La verdad que estoy muy contenta de esta presentación. En primer lugar, quiero agradecerle a Ale García por siempre apoyarnos en todos nuestros proyectos de la editorial y por su intermedio a todo su equipo. Segundo, cuando vos haces algo con una amiga sintiendo lo mismo y queriendo defender los mismos derechos, todo es más lindo. Este proyecto me tocó hacerlo con Ceci. Con Ceci tuvimos la oportunidad de tener varias reuniones con la OEA, lograr hacer una publicación con la OEA y para nosotros como Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires y que nos pongan su sello en la tapa de un documento como estos es un orgullo tremendo, ¿no? Es ponernos en una relevancia internacional que habla de nuestro compromiso con la defensa de estos derechos humanos. Así que eso también a mí me emocionó mucho poder lograr firmar este acuerdo.
Ana Casal estuvo dando mucha pelea junto a Raquel Munt por lograr firmar, después de muchos meses y de idas y vueltas con el MESECBI, lograr firmar el convenio que ahora tiene el Poder Judicial con la OEA y con el MESECBI para lograr este documento. Así que quizás hoy se ve este documento acá, que está muy lindo, aparte editado e impreso, pero fueron muchos meses de trabajo. También un agradecimiento y una distinción al Observatorio de Discapacidad por todo su laburo y obviamente a la Fundación Visibilia. Acá está Paola, con la que venimos laburando, su presidenta, con la que vinimos laburando hace mucho tiempo en esto de poder traducir, ¿se dice traducir, Pau? Adaptar al lenguaje, a la lectura fácil, los documentos que nosotros creamos más trascendentes en la justicia de la ciudad, y junto con Pau, todos sus validadores, que hoy la tenemos acá, Dominique, pero que también nosotros hemos logrado, por todas las capacitaciones de Pau, tener nuestros propios validadores en el Observatorio de Discapacidad. Hay alguno de los chicos, está en Cito, pero está Juli, no sé si está. Hemos logrado tener nuestros propios validadores. Así que, nada, esto que hoy se ve acá es como el resultado de mucho trabajo y un logro muy grande para nuestro Poder Judicial y obviamente personal para nosotras, porque a nosotras nos llena de alegría poder tener esta recomendación. Obviamente Ceci es experta en género y dijo un montón de cosas que yo no voy a decir porque no soy experta. Entonces, digo, escucharla a Ceci ya nos puso en contexto. Yo no soy experta en nada, solo creo que tenemos que llevar la ley nuestra a conocimiento de las víctimas en la manera más sencilla posible para que sea leída o para que la puedan leer. Digo, yo soy una persona con criterio y sentido común, porque todos ustedes pensarían lo mismo que yo. Y por eso ahora yo quería hacer rápidamente una prueba, entonces estaba acá con mi teléfono, les voy a mostrar. Y como está acá la jueza Mombillo delante nuestro, en la primera fila está mi amiga Betina, ella es jueza penal. Cuando vos lees el texto normal de la recomendación 4, poner el artículo 81, dice, a ver Enzo, presta atención, yo te lo voy a leer de dos maneras y vos me vas a decir cuál entendiste más. ¿Estás? Dale. Los estados deben garantizar el acceso efectivo a la justicia de las mujeres con discapacidad, adoptando medidas específicas para eliminar las barreras físicas, comunicacionales y actitudinales que impiden el ejercicio pleno de sus derechos y asegurar que los procedimientos judiciales y administrativos sean accesibles y adecuados a sus necesidades. 1. 2. Los jueces deben incluir en sus sentencias judiciales medidas para reparar el daño causado por la violencia. Estas medidas deben ayudar a las mujeres afectadas, cambiar las condiciones que permitieron la violencia y la discriminación. Perdón, porque la primera es un monótono. Ok, es muy larga. Sí. Y la 2 es más fácil. Gracias. Bueno, eso es lo que estamos haciendo. Estamos haciendo que el acceso a la justicia sea para todos. Y ese es el objetivo de... Para los abogados es una cosa, pero para nosotros... Claro, para los abogados es una cosa, como dice Enzo, y acá tenemos a nuestra presidenta, pero para todos los demás, que somos los que tenemos que defendernos, a los que nos juzgan en determinadas situaciones, es más fácil si es así. No solo para las personas con discapacidad, es más fácil para todos, ¿no? Así que un poco nuestro objetivo fue este. Yo tengo muchas presentaciones en la Feria del Libro, pero esta a mí me emocionaba de sobremanera, porque es un logro muy impresionante y bueno, vamos a ir por más de estos trabajos, así que muchas gracias a todos por estar presentes y los dejo en manos de Dominique, que fue quien validó estos documentos. Gracias. Bueno, primero gracias a todos por venir. Gracias, Genoveva. Bueno, mejor el de validación, obviamente estoy de acuerdo con el señor, que no me acuerdo el nombre, que la segunda parte era mucho más fácil para entender y comprender también. La validación es 3 o 4 etapas. La primera etapa es el texto original, que no se cambia el texto de autor, solamente validamos lo que no entendemos, en primer lugar. No cambiamos ni media palabra de nada, porque el autor
para bailar hay que pedir permiso primero al autor. Si no, no podemos bailar nada, sino, en primer lugar. Segundo, cuando nos da el permiso, ahora sí, nos dan el texto, analizamos, leemos detalle por detalle, minuta por minuta, todo. Después nos sentamos, cada uno por la virtualidad o presencialmente. Yo a veces lo hago más virtualmente porque presencialmente no puedo, por diferentes trabajos laborales que tengo. Entonces, primero el texto, lo mandan, obviamente la Fundación Visibilidad. Después leemos, evocamos, a ver si la que cambiamos una palabrita, no tanto de glose, porque confunde mucho si no también en la validación. Después resaltamos lo que no entendemos o hay que cambiar algo para que entienda. Obviamente todo es fácil, que es mucho más fácil para todos, no para personas con discapacidad, para todo el mundo es más fácil. Bueno, resaltamos. Después lo volvemos a mandar todo redactado, o como tiene que estar, los puntos, los comas, separados, o frases cortas. En lectura fácil se puede repetir, esto es fundamental. Para que entienda el concepto, nos quitamos leyendo. Esto es fundamental. Además de eso, trabajamos en un equipo, no soy yo sola. Aclaro para que no haya problema. No soy yo sola. Somos un equipo que hacemos validaciones. Obviamente, cada uno tiene su texto, sus tiempos y su pensamiento en blanco para entender lo que podemos validar. Obviamente también tenemos que estar en autor si hay que modificar algo. Después de eso pasamos a la segunda etapa de la validación, que es contar cómo validamos, porque validar es una palabra muy amplia. Validación es validar textos. Texto en lectura fácil, lo más sencillo, más fácil. Después esto sí es un trabajo, porque gastamos nuestro tiempo, nuestra paciencia, nuestra mente, y eso es remunerativo, es pago, porque nuestro tiempo también vale, y vale un montón eso, y está bueno que se vale nuestro tiempo. Obviamente, cada uno tiene su estrategia para validar. Nuestra estrategia es la computadora, que es más fácil, el resaltador, o a veces somos apuntes aparte para ver la que modificar, la que esto, que lo otro. Obviamente, somos un equipo muy grande, no soy yo sola, repito, y obviamente la validación es como la fuerza principal de la lectura fácil. Somos personas con discapacidad y con espectro autista. Si no me damos diferentes discapacidades que están en el mismo grupo que validamos. Obviamente, estos textos validados pasamos a la Fundación Visibilidad, obviamente, ahí lo aprueba si está correctamente, si está bien, lo volvemos a mirarlo, lo volvemos todo junto, la recién pasamos a que está acá el impreso al libro. Obviamente hay que tener la cabeza fría para poder validar. ¿Por qué? Porque si no queda como monarmado. Nosotros somos estructurados para validar. Validamos concentrados, pero relajados, para que sienta que estamos donde tenemos que estar. Las personas con capacidad intelectual o espectro autista también participan para no dejar nadie atrás. Somos todos personas con y sin discapacidad. Nada
nadie tiene que sufrir lucha de género, menos las mujeres que capaz somos más vulnerables, pero somos más fuertes y tenemos que afrontar, pedir ayuda, pedir que nos escuchen y que respeten nuestros derechos y nuestra obligación. Nosotros también votamos, nosotros estamos acá y somos escuchadas, queremos escuchar. Gracias. Bueno, me toca asumir mi rol de vendedora de libros. Así que los invito a todas y a todas que pasen por nuestro stand de la editorial. Gracias al Consejo de la Magistratura, gracias a nuestra secretaria de Administración. Tenemos un stand divino este año. Los invito a que pasen. Tenemos muchas actividades porque tenemos un stand más grande que nos permite hacer conversatorios ahí mismo en el stand. Así que vean nuestra agenda, vean nuestros libros. Recuerden que son de descarga gratuita, que esto permite llegar a la mayor cantidad de gente posible, que es nuestro objetivo. Muchas gracias.